Bienvenidos a todas y todos quienes se van incorporando a este nuevo webinar de Campus Seguro. Queremos solicitar, por favor, como les habíamos comentado en la sala de espera, que silencien sus micrófonos para poder permitir un perfecto audio de quienes van a presentar. Y les recordamos que pueden ingresar las preguntas que vayan surgiendo en el chat y van a ser respondidas al final de la presentación. Voy a dejar con ustedes a la vicerrectora de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad, a María José Galoto. Muy buenos días a todos. Bueno, como se ha señalado, seguimos con el ciclo de webinars asociados a la pandemia que nos está aquejando ya por 2 años y que está organizando el Comité de Campus Seguro en la Universidad de Santiago. En el día de hoy vamos a enfocarnos a ver el tema de variedades genéticas del virus. Como todos ustedes saben, cuando hablamos de variedades genéticas nos estamos refiriendo a mutaciones. Tenemos que considerar que los virus, y entre ellos el COVID o el SARS-CoV-2, los virus, como he dicho, mutan constantemente. Una población de virus es una nube de mutantes con pequeñas diferencias genéticas que se producen en la medida que se van replicando, pero que nos va a afectar directamente en la posibilidad de que aparezcan variedades que sean más infecciosas o que provoquen un efecto nocivo con mayor importancia en la salud. Por eso considerábamos importante ver este tema y profundizar en este tema. Al respecto, señalar que desde el inicio de esta pandemia la Universidad de Santiago ha colaborado directamente con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Ciencias. Por una parte, inicialmente se implementaron los 2 laboratorios de diagnóstico del virus SARS-CoV-2 a través de PCR. Laboratorios que siguen en funcionamiento y que han hecho ya más de 200.000 análisis desde el inicio de la pandemia, y ahora en estos momentos estamos trabajando con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia creando la Red Nacional de Laboratorios de Secuenciación Genómica. Este laboratorio tiene como objetivo Esta red de laboratorios tiene como objetivo hacer el seguimiento de las nuevas variedades que están apareciendo en el país, que están circulando a lo largo de todo el país, para hacer no solamente identificación, sino prevención. Esto no significa que en este momento no se esté haciendo, se está haciendo, pero las capacidades como país son pequeñas y por eso esta red de laboratorios va a ampliar esas capacidades y la Universidad de Santiago va a estar presente en esta red. En el día de hoy quiero dejar con ustedes al doctor Ricardo Soto. Él es bioquímico de nuestra Universidad de Santiago. Posteriormente hizo un magíster en ciencias en la Universidad Gobernat de Lyon, Francia. Posteriormente hizo su doctorado en la École Normale Supérieure de Lyon, en Francia, y actualmente es profesor asociado del programa de biología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Queremos agradecer al profesor Ricardo Soto por darse el tiempo para hacernos esta presentación y aclararnos las dudas que tengamos al respecto. Muchísimas gracias. Hola, buen día a todas y todos. Muchas gracias, María José, por la presentación. Sí, voy a contarles un poco sobre cómo ha ido evolucionando esta historia con las variantes del SARS-CoV-2. Yo generalmente dejo mi cámara encendida, pero probablemente me vean mirando para el lado porque tengo la pantalla más grande al lado, ¿ya? Tengo el laptop con la cámara, pero miro la pantalla, que es la que ustedes están viendo en este momento, si no me equivoco.
¿Pueden ver bien mi pantalla? Sí, Sí, se ve no. perfecto. Súper. Sí, perfecto. Bien, antes de comenzar, contarles que no tengo conflictos de interés de ningún tipo al dar esta charla. Y como les mencionaba la vicerrectora, yo soy un antiguo usachino, ¿ya? Esta es una foto del año 2009, en donde no creo que sea posible que me identifiquen, así que yo les voy a ayudar un poco, yo estoy ahí. Tenía pelo en ese momento. Bueno, como ustedes ya sabrán, llevamos más de un año en una carrera contra el SARS-CoV-2, ¿cierto? Esta carrera que parte eh, a finales de diciembre del año 2019 con este brote de neumonía con origen desconocido en la provincia de Wuhan, en China, donde se identifica un nuevo virus, hasta el día de hoy, en donde de manera muy rápida se han obtenido una serie de vacunas que ya están siendo aplicadas para poder controlar un poco la pandemia. Y este año ha estado, este periodo de tiempo ha estado marcado por varios hitos científicos que han sido sumamente relevantes para poder eh, ir conociendo este nuevo virus e ir entendiendo un poco cómo se va dando la pandemia. Uno de ellos fue súper temprano, el 10 de enero del año 2020, se secuencia el primer genoma, ¿ya? Se aísla el virus y se obtiene la secuencia del primer genoma. Y esto fue sumamente relevante porque permitió a empresas como Moderna y Pfizer desarrollar vacunas con una nueva plataforma que son estas vacunas de ARN mensajero. Y eso gracias a la secuenciación del primer genoma del virus. Y ya el 16 de marzo, súper rápido, Moderna y Pfizer inician ensayos clínicos de fase 1, luego el 16 de marzo, el 5 de mayo, luego empiezan a acumularse los casos, empiezan a investigarse, ¿cierto? A hacer estudios clínicos, personas infectadas, etcétera, y aparece la evidencia muy importante sobre la generación de anticuerpos neutralizantes y la relevancia que tienen los anticuerpos neutralizantes en conferir protección, ¿ya? Esto es un aspecto muy importante que da cuenta de que es posible generar una respuesta inmune contra el virus. Ya hacia noviembre empiezan a aparecer los resultados de eficacia de los ensayos clínicos de fase 3. Ahí, como ustedes pueden ver, en marzo teníamos ensayos clínicos de fase 1, muchas farmacéuticas hicieron ensayos de fase 1 y 2 acoplados, otros de fase 2, 3 acoplados. Y en noviembre también aparece, que aquí lo enmarco en rojo, este reporte llamémoslo el ISP, el Instituto de Salud Pública de Inglaterra, donde ellos alertan sobre la aparición de variantes del virus, variantes que denominan variantes de preocupación. Y ahí ese es el enfoque que nosotros vamos a tener en la charla hoy día, porque es uno de los aspectos más relevantes de la pandemia actualmente. Este es el virus, esta es una imagen de microscopía electrónica del virus. Obviamente el virus no tiene estos colores, sino que los colores se utilizan un poco para dar realce. Ustedes pueden ver acá la corona característica de los coronavirus. De hecho es esta corona, que es la proteína de superficie, la que le da el nombre a los coronavirus. Y si lo tratamos de caricaturizar un poco para poder entender cuáles son sus componentes, podemos ver que el virus es una partícula, una entidad biológica súper, súper simple. El virus tiene un genoma de ARN, que ustedes pueden ver acá, que está cubierto por una proteína viral que se llama nucleoproteína o proteína M. El SARS-CoV-2 es un virus envuelto, es decir, que tiene una envoltura membranosa donde se alojan 3 proteínas virales. La proteína de membrana o M, la proteína de envoltura o E, y la proteína Spike, que la proteína Spike es como es la estrella del coronavirus, es la proteína más estudiada, porque la proteína Spike es la proteína que permite al virus reconocer el receptor en la célula que va a infectar, ¿ya? La proteína Spike es la llave de entrada del virus a la célula, ¿ya? Y a través de esto que se ve en verde, que es el dominio de unión al receptor, es una
una porción específica de la spike que hace contacto con esta proteína celular que se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Por lo tanto, lo que uno espera cuando una parte de la respuesta inmune lo que espera es que se generen anticuerpos que impidan que la proteína spike pueda reconocer su receptor. ¿Ya? Y esto, un término me voy a adelantar un poquito, son los denominados anticuerpos neutralizantes. ¿Ya? Ahora, si nos fijamos en tres tipos de vacunas, las vacunas de ARN mensajero, las vacunas de vector viral defectivo en replicación, o la vacuna de virus inactivado, podemos ver que tanto la vacuna de Pfizer, por ejemplo, la vacuna de ARN mensajero, la vacuna de Oxford AstraZeneca, que son las tres vacunas actualmente siendo empleadas en el país, o incluso la vacuna de CanSino o la vacuna de Janssen, que también hicieron ensayos clínicos en Chile, que probablemente van a ser pronto, CanSino ya tiene autorización de uso. Todas las vacunas se basan utilizando como base la secuencia de la proteína spike o el virus inactivado, usan el linaje de referencia, este primer linaje que se aísla en Wuhan, que es el denominado linaje A. Entonces aquí partimos inmediatamente y muy temprano en la pandemia, ya, a encontrar cambios. Por ejemplo, acá chiquitito arriba se ve que al inicio de la pandemia, en enero del 2020, la mayoría de las secuencias de virus, ¿cierto? Cuando uno analizaba la secuencia del material genético del virus y miraba a nivel de la proteína spike, en la posición 614, el aminoácido 614 de la proteína spike tenía un ácido aspartico, un aminoácido D en esta posición. Pero luego ustedes pueden ver que ya en febrero se empieza a acumular un cambio. Ya no es una D, es una G, una glicina. Y si miramos cómo ha transcurrido esto, podemos ver que rápidamente este linaje A, que tenía una D en la posición 614, fue reemplazado por este nuevo linaje, que ahora se lo denomina linaje B, que adquiere una G en la posición 614. Si nosotros nos vamos a mirar a nivel global las secuencias, podemos ver que, obviamente, en amarillo está este linaje B, es el linaje que predomina actualmente, ¿ya? Y esto es sumamente importante, el cambio en un aminoácido que le confiere varias propiedades nuevas al virus. Por ejemplo, ya como yo les mencionaba, esta variante con la mutación de 614G, es decir, con una G en la posición 614, es prevalente en todo el mundo, muy pocas secuencias quedan del linaje A. Esta mutación genera cambios en la proteína spike que hacen que el virus aumente su capacidad infectiva y lo que se denomina el fitness viral. El virus tiene, además de infectar más, tiene una capacidad replicativa mejorada, ¿ya? Y de hecho, hay un trabajo sumamente reciente que muestra a nivel estructural qué cambios otorga esta mutación. Se estableció que esta mutación le permitió al virus adaptarse a los humanos. O sea, partió infectando humanos, ¿cierto? Pero rápidamente adquirió una mutación que le permitió una adaptación mucho más rápida. Ahora, ¿por qué se producen estos cambios? El SARS-CoV-2, los estudios han demostrado que el SARS-CoV-2 acumula entre 1 a 2 mutaciones en su genoma por mes, ¿ya? Esta tasa de mutación es la mitad de la tasa que tiene el virus influenza y es un cuarto de la tasa de mutación que tiene el VIH, ¿ya? O sea, el SARS-CoV-2 tiene una tasa de mutación menor a estos dos virus que también tienen un gran impacto en la salud pública. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando un virus entra a la célula y empieza a hacer copias de su material genético, durante el proceso de copias se cometen errores. A diferencia del virus influenza y del VIH y de otros virus que también tienen como genoma ARN, los coronavirus en general, incluyendo el SARS-CoV-2, tienen la capacidad de corregir los errores, ¿ya? Pero esta corrección no es perfecta y vamos a tener
genomas que van a corregir, durante el ciclo de multiplicación del virus vamos a tener genomas que van a corregir errores, y hay ciertos errores que no van a ser corregidos. Y estos errores, que finalmente son mutaciones en el genoma viral, se pueden ir acumulando, generando nuevas variantes, diciéndoles que variantes es un término más relacionado a la salud pública, o linajes, que es un término más relacionado a la filogenia. A modo de ejemplo, tenemos esta variante de preocupación 2022/01, que es lo mismo que el linaje B.1.1.7, que coloquialmente conocemos como la variante británica o la variante de UK, ¿ya? Variante linaje finalmente se ha asociado a definir un virus que presenta ciertas mutaciones. Ahora, es sumamente importante mencionar que no todas las mutaciones que ocurran en el genoma viral van a generar cambios en las proteínas. Y no todos los linajes son variantes de interés o variantes de preocupación. Les voy a contar más adelante cómo se define una variante de interés o una variante de preocupación. Ahora, ¿cómo puedo detectar las variantes? Y acá necesitamos un análisis mucho más complejo que el simple diagnóstico por RT-PCR, porque uno necesita obtener una muestra, obtener el RNA viral, ¿ya? Esto es lo mismo que se hace para el diagnóstico por PCR, pero luego yo debo amplificar porciones de todo el genoma del virus para someterlas a un proceso más complejo, que es lo que se denomina secuenciación masiva paralela, donde hay varias más de una plataforma. Acá se ejemplifican dos, ¿ya? La plataforma Illumina, la plataforma de Oxford Nanopore Technologies. Y una vez que yo obtengo las lecturas que van a cubrir todo el genoma viral, tengo que someter a un análisis bioinformático exhaustivo, que finalmente me permite obtener cada una de las letras que componen el genoma viral, que en el caso de los coronavirus son los virus con genomas de ARN más grandes, llegando a los 30.000 nucleótidos. Entonces yo puedo obtener cada una de las letras que compone el genoma, y eso me va a permitir clasificarlos en base, por ejemplo, a su aparición en el tiempo y a sus relaciones filogenéticas, ¿ya? Y una vez más, cuando uno hace estos análisis de genomas completos, uno puede detectar mutaciones en el genoma viral que pueden llevarnos a identificar variantes de interés o variantes de preocupación. Ahora, ¿por qué es relevante esto que se denomina vigilancia genómica, que les comentaba la vicerrectora al inicio de esta charla? Fíjense usted, acá, esto es un poco ya antiguo, es del 25 de febrero. Fíjense usted, acá en azul podemos ver ejemplo de 5 países con sus casos confirmados, y en naranjo vemos los mismos países, pero con las secuencias virales obtenidas. Podemos ver que hay países como Estados Unidos, que tienen una alta tasa de casos de circulación de virus, y una alta cantidad de secuencias obtenidas, lo mismo que el Reino Unido. Tiene mucha menos circulación que Estados Unidos, que es obvio por el tema de la cantidad de gente que vive en cada uno de los países, pero tiene una altísima tasa de secuencias obtenidas. Y tenemos otros países como India o Brasil, que tienen alta tasa de circulación de virus, pero muy baja tasa de secuenciación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que estos países como India o Brasil, que tienen alta tasa de circulación del virus y baja tasa de vigilancia genómica, dificulta la identificación de nuevas variantes del SARS-CoV-2, ¿ya? Y lo que hace la vigilancia es justamente eso, es estar monitoreando la presencia de genomas virales con mutaciones que puedan ser de interés o de preocupación. En el caso de Chile, tenemos hasta el día de ayer 1.256.546 casos confirmados y 1.962 secuencias depositadas en base de datos, ¿ya? Lo que difiere bastante a la situación del Reino Unido. Esto es un seguimiento que yo he ido haciendo a medida que he ido dando esta charla. Entonces, la primera charla yo la di el 31 de marzo y el Reino Unido tenía 385.854 secuencias de virus depositadas, y ya al día de hoy, previo a esta charla, habían 469.041 secuencias.
y de hecho esta alta tasa de secuenciación de genomas, esta vigilancia tan robusta que tiene el Reino Unido, le permitió identificar este linaje B.1.1.7 o variante UK o variante británica. ¿Ya? Esto fue gracias a la vigilancia genómica. Hoy día tenemos varias variantes. Las variantes generalmente se les llama coloquialmente de acuerdo a dónde fueron identificadas. Está la variante UK, que fue identificada en Kent. Tenemos la variante Sudáfrica, dos variantes en Brasil, la P1, P2, variante California, variante en Filipinas, en India, New York, etc. Y estas variantes se van a clasificar como variantes en investigación en un principio, variantes de interés y variantes de preocupación. Ahora, ¿cómo se definen estas variantes? Un aislado de SARS-CoV-2 va a ser una variante de interés si se observa un cambio fenotípico en comparación a una referencia, ¿ya? O si al hacer la vigilancia posee un genoma con mutaciones que conducen a cambios de aminoácidos que nos lleven a sospechar algún tipo de implicancia fenotípica, ¿ya? Por ejemplo, cambios aminoácidos en la proteína Spike. Y lo otro importante es que se ha identificado como causante de transmisión comunitaria. Ahora, cuando tenemos definida una variante de interés, esta puede pasar a variante de preocupación si a través de una evaluación comparativa, una vez más, se puede demostrar una asociación con un aumento en la transmisibilidad o un cambio perjudicial en la epidemiología del COVID-19, si es que hay un aumento en la virulencia o un cambio en la manifestación clínica de la enfermedad, o si se asocia a esta variante con una disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, o de los diagnósticos, vacunas o la terapia que haya en ese momento. Hoy día nos encontramos con este escenario donde hasta el lunes habían 3 variantes de preocupación. Ahora desde el 11 de mayo hay 4 variantes de preocupación. Tenemos la variante del Reino Unido, tenemos la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil de Manaos, o P1, y el 11 de mayo, el lunes, se agregó a esta lista la variante de India. Y tenemos reconocidas por la OMS estas variantes de interés que ustedes pueden ver acá, como esta variante B.1.525, que está en múltiples países, pero es la denominada variante de New York. Esta que ustedes ven acá, que fue identificada en Estados Unidos, que es la variante California, variante P2 de Brasil, variantes de Filipinas, otra versión similar a la variante New York, y esta nueva variante que surge en Francia. Ahora, ¿qué caracteriza estas variantes, principalmente las variantes de preocupación? Como yo les decía, estas variantes presentan múltiples mutaciones en la proteína Spike. Son mutaciones a nivel de genoma que se traducen en mutaciones o cambios en los aminoácidos que componen la proteína Spike. Como pueden ver, todas tienen esta mutación D614G, porque como yo les conté, este es el linaje prevalente, el linaje B, y todas surgen del linaje B. Y podemos ver que hay mutaciones, principalmente las de mayor preocupación están en el sitio de unión al receptor, esta porción de la proteína Spike que contacta directamente al receptor en la célula. Y podemos ver que, por ejemplo, la variante británica, la variante Sudáfrica y la variante de Brasil, Manaos, comparten mutaciones como la N501Y, que ustedes ven acá, ¿ya? Pero tenemos otras mutaciones como la L452R, que está presente exclusivamente en la variante de California, y que ahora se sabe que está en la variante de India, y así. Entonces hay mutaciones que son específicas para algunas variantes, y hay otras que son compartidas, como la E484K, vamos a ir viéndolas un poquito más adelante también. Entonces, ahora se han definido también mutaciones de preocupación o mutaciones de interés, es decir, que cuando se hace vigilancia y se detecta una de estas mutaciones, como la E484K, es importante alertar y ponerle ojo a esas secuencias virales que contienen estas mutaciones de preocupación o de interés. Ahora, si miramos a nivel de estructura, podemos ver que de las 3 variantes, podemos ver
lo que yo les contaba, que muchas de las mutaciones están compartidas, como la N501Y, que está en las 3 variantes, o la E484K, que está en la variante de Sudáfrica, en la variante de Brasil-Manaus. Se sabe que la N501Y ayuda a que el virus se adhiera con más fuerza a las células humanas. En el caso de 417N, que está en la variante de Sudáfrica, o 417T, que está en la variante de Brasil-Manaus, pero es un cambio en la misma posición, también se demostró que ayuda a que el virus se una con más fuerza a las células, es decir, eso favorece la infectividad del virus. E484K, que está presente en la variante de Sudáfrica y en la variante de Brasil-Manaus, se ha asociado a un escape de los anticuerpos neutralizantes, y otras mutaciones como la que yo les comentaba, el E452R, también se asocia a un escape a los anticuerpos neutralizantes. Ahora, una cosa interesante es que yo les he mencionado en estas dos últimas diapositivas que hay mutaciones que son compartidas por ciertas variantes. Sin embargo, una cosa interesante es que si bien todas estas variantes de preocupación vienen del mismo linaje, el linaje B, porque tienen la mutación en la posición 614, los orígenes de todas estas variantes es diferente. Por ejemplo, Sudáfrica surge es un sublinaje del linaje B1, ya está acá. La variante del Reino Unido surge de este linaje B.11, y acá tenemos P1 de Brasil, que surge de este otro sublinaje. Sin embargo, entonces estas variantes surgen en momentos diferentes, en lugares diferentes, y adquieren mutaciones similares que les confieren ventajas similares. Entonces esto habla un poco como de evolución convergente, donde el ejemplo clásico que se utiliza son los murciélagos y las aves, que son animales que no tienen una relación, sin embargo ambos pueden volar porque tienen alas, ¿ya? Y fíjense ustedes, si miramos esta mutación E484K, que está asociada a resistencia a los anticuerpos neutralizantes, se requiere que haya solamente un cambio en el material genético del virus, un cambio de una G por una A, para que cambie su capacidad codificante de un ácido glutámico a una lisina y se genere esta mutación. Ahora, ustedes se preguntarán cómo el cambio de un aminoácido puede traer consecuencias tan nefastas en un virus. Pero fíjense ustedes, acá si miramos a nivel de la proteína, y de hecho ni siquiera de la proteína completa, estamos hablando de mutaciones en un sitio específico de la proteína, como el sitio de unión al receptor, podemos ver que un cambio puede generar un aumento en la afinidad por el receptor AC2. Esto va a traer consecuencias a nivel del virus, en donde vamos a tener, por ejemplo, un aumento en la entrada del virus a las células, y como yo les mencionaba con las mutaciones como la de 484K, va a favorecer a que el virus pueda evadir la respuesta inmune mediada por anticuerpos. Entonces, cuando tenemos estas nuevas propiedades adquiridas, vamos a tener un efecto en el individuo que se infecta. ¿Por qué? Porque un virus que tiene una mejorada capacidad de entrada a la célula y puede evadir de cierta manera la respuesta inmune, va a tener lo que yo les decía, un fitness de replicación aumentado, ¿cierto? Su capacidad replicativa va a estar mejorada, y puede tener consecuencias en la patogénesis. Mientras más virus está replicándose al interior del organismo, se puede generar una enfermedad más grave. Y obviamente un individuo infectado va a tener también un impacto a nivel poblacional, porque estos virus, ¿cierto?, tienen un aumento en su tasa de transmisión y pueden traer consigo un aumento en la tasa de letalidad. Ahora, fíjense ustedes cómo ha ido evolucionando la aparición de estas variantes de preocupación, incluyendo ahora la de India, que como yo les digo, este lunes fue catalogada como variante de preocupación, pero fíjense ustedes en el Reino Unido, estos son los números, el porcentaje de prevalencia de cada una de las variantes en el tiempo, en donde en octubre no había nada, y ya para marzo, abril, más del 90% de las secuencias identificadas correspondía a esta variante P1. Eso demuestra que rápidamente esta variante del Reino Unido, B117, esto demuestra que esta variante empezó a circular y rápidamente desplazó
a los otros linajes que estaban en circulación. Algo similar se observa con la variante de Sudáfrica, con la variante de Brasil, y lo mismo acá, como pueden ver ustedes, con la variante de India. Ahora, estos gráficos en el caso de estas variantes son un poquito más feos comparados con el del Reino Unido, es porque la disponibilidad de secuencia es menor, ¿ya? Como yo les mostré, el Reino Unido tiene mucha secuencia, por lo tanto permite hacer estos estudios que sean un poquito más limpios, ¿ya? Obviamente les recuerdo que esta variante de India fue catalogada recientemente por la OMS como una variante de preocupación, por eso hay mucha menos información al respecto, y lo que más se sabe es de esta, de la B117, la variante del Reino Unido. Ahora, ¿qué sabemos? Se sabe que esta variante tiene aumentada su transmisibilidad entre un 43 a un 90%. Surgieron reportes que mostraban que había un aumento en la tasa de letalidad, pero después hace poquito salió otro trabajo que muestra que esto no sería así, entonces yo lo pongo en signo de pregunta porque no está claro. Ahora también, cuando se analizan las tasas de letalidad de un virus que tiene una aumentada capacidad de transmisión, aquí entran en juego varios factores, como por ejemplo que cuando hay un aumento en la transmisibilidad, eh, proporcionalmente un mayor número de personas va a requerir camas UCI, por ejemplo, y cuidados intensivos. Entonces, la saturación de los sistemas asistenciales también contribuye a que aumente o no la tasa de letalidad. Y lo mismo se ha visto que podría generar enfermedad más grave. En el caso de la variante de Sudáfrica, se ha visto que está asociada a reinfecciones, porque esta variante de Sudáfrica surge en la segunda ola en Sudáfrica, rápidamente desplaza a los linajes circulantes y, y se reportó mucho caso de reinfección. Todavía no se sabe si genera una enfermedad más grave y un aumento en la mortalidad. En el caso de la variante P1, también está asociada a reinfecciones, a un aumento en la tasa de transmisibilidad en un factor de 1.7 a 2.4. Acá hay un trabajo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva que demuestra eso. No se sabe bien si genera enfermedad más grave o mortalidad, pero sí en el trabajo que fue publicado recientemente se muestra que una infección previa con un linaje que no sea P1 puede conferir entre un 54 y un 79% de protección, lo que significa que esto un poco ratifica la asociación de reinfecciones. Y de hecho, Manaus fue un buen ejemplo para entender el comportamiento de esta variante P1, porque en un estudio de cero prevalencia, ver si había o no había anticuerpos totales contra SARS-CoV-2 en Manaus, demostró que el 76% de la población había sido infectada durante la primera ola, ¿ya? Desde el inicio de la pandemia hasta octubre del 2020, y de hecho se pensaba que Manaus había adquirido de forma natural la inmunidad de rebaño, porque tenían, como yo les decía, un 76% de la población tenía anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, la segunda ola se dio por P1, ¿ya? Muchos de los casos asociados a reinfecciones, y como yo les decía, en este trabajo demuestran que además 1.7 a 2.4 veces más transmisible, y esta protección de las infecciones previas, que en el fondo no es completa. ¿Ya? Entonces, esta forma de transmitirse el virus de manera mucho más eficiente se refleja en lo que les muestro acá. La variante del Reino Unido ha sido reportada en 125 países. Ahora, yo les recuerdo que los reportes se dan a través de la vigilancia genómica. Hoy día recién se está implementando los test de PCR que permiten identificar mutaciones asociadas a variantes, pero no a variantes. Estos son datos que se obtienen a través de la vigilancia genómica. La variante de Sudáfrica está en 85 países, como ustedes ven, ya tenemos el reporte, Chile aparece acá con la variante de Sudáfrica. P1 está en 37 países, Chile la tiene también, y tenemos esta nueva variante de India, que ya ha sido reportada en más de 30 países. Entonces, obviamente con la globalización, ¿cierto? Y lo que pasó en Chile con los permisos de vacaciones, hicieron que la gente que
viajó fuera del país trajera los aviones cargados con virus. Esto nos lleva a una situación epidemiológica. Estos datos son del último reporte del MinSal, ya son datos oficiales que no están muy actualizados. El último reporte de circulación de variantes del MinSal data de abril, ¿ya? Y en ese reporte se destaca la identificación de 124 casos de variante británica, 65 comunitarios. Un caso la variante de Sudáfrica, que esto no sale en el reporte, pero sí salió en las noticias, dicho por la subsecretaria Daza. La variante P1, 156 casos con 89 casos comunitarios, y también se reporta variante California, 9 casos pero con circulación comunitaria. La variante P2, 32 casos, también circulación comunitaria, y linaje variante Nigeria, New York, con poquitos casos, pero como yo les decía, estos son los casos pesquisados a través de la secuenciación. No descarta una mayor incidencia u otras variantes. Y de hecho, si uno analiza la prevalencia de linajes en Chile, ¿ya? Y sobre todo si uno se centra acá en el último periodo, podemos ver que hay un porcentaje importante de un nuevo linaje que ustedes ven acá, que se llama C.37, ¿ya? Que si ustedes se fijan, esto es, una vez más, esto refleja las secuencias depositadas en bases de datos, ¿ya? Si ustedes se fijan, este nuevo linaje C.37 aparece de manera similar o tan prevalente como P1, de esta variante de preocupación de Brasil. Podemos ver que incluso C.37 circula más que la variante británica o que la variante California, ya que por la diapo anterior ya sabemos que tiene circulación comunitaria. C.37 ha sido identificada en otros países, pero fíjense ustedes, del total de secuencias disponibles, ya que que a nivel mundial son más de 1 millón de secuencias disponibles, Chile ha aportado el 27% de las secuencias de C.37. Entonces, este es un linaje que nosotros teníamos en Chile, y que afortunadamente un grupo de colegas en Perú nos dio la alerta de que había un sublinaje de este B111, que finalmente pasó a ser C.37, y que fíjense ustedes, tiene mutaciones y deleciones en la proteína Spike, ¿ya? Tiene cambios, incluyendo este L452Q, que es similar al L452R observado en la variante California, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, un nuevo linaje que seguro ustedes han visto en las noticias, que le llaman la variante chilena, o la variante andina, o la variante de Perú, y que está circulando de manera casi, al menos lo que muestran los datos de las secuencias obtenidas y públicas en base de datos, de manera similar a la variante de P1 de Brasil, y tiene evidentemente mutaciones donde esta cae en el sitio de unión al receptor. Ahora, ¿podemos hacer vigilancia genómica en Chile más allá del ISP? Sí, es lo que lo comentaba la vicerrectora. Existe este consorcio de genomas de SARS-CoV-2, donde agrupa investigadoras e investigadores de universidades distribuidas a lo largo del país, que tienen la capacidad de secuenciar genomas del virus, hacer los análisis bioinformáticos y analizar los datos desde varios puntos de vista: epidemiológico, virológico, inmunológico, etc. ¿Ya? Y a la fecha, sin recibir fondos, el consorcio ha contribuido con cerca de 500 secuencias. Entonces, lo que le comentaba la vicerrectora, existe este grupo de vigilancia genómica del Ministerio de Ciencia, que está asociado al Ministerio de Salud, y que tiene ya un presupuesto aprobado para poner en marcha este proyecto de vigilancia genómica, que, fortalecido, el ISP hace una excelente labor secuenciando, y las universidades van a ir a apoyar esta labor que está realizando el ISP. Ahora, la pregunta que todos tienen: ¿cuál es el impacto de las variantes de la inmunidad generada por la infección natural o por las vacunas? Ya, esto es un tema que es sumamente relevante, porque, como yo les comentaba, las vacunas fueron hechas utilizando la secuencia del linaje ancestral como referencia. Entonces, brevemente, ¿ya? Cuando uno se vacuna o se infecta de manera natural, va a haber una respuesta inmune, ¿ya? En donde se van a generar dos tipos de respuestas. Una respuesta que se denomina
humoral, mediada por anticuerpos, y una respuesta celular, mediada por linfocitos T citotóxicos que van a destruir las células infectadas. Generalmente se le pone mucha atención a la respuesta humoral más que a la respuesta celular, porque la respuesta humoral está basada en los anticuerpos neutralizantes. Son los anticuerpos que van a reconocer específicamente el virus y van a impedir que el virus entre a la célula que va a infectar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entreno a mi sistema inmune, ya, con, por ejemplo, el linaje original, esta variante de Wuhan, linaje A, en donde la proteína Spike va a tener ciertas características que se ejemplifican acá como un círculo y un triángulo, voy a generar anticuerpos que van a reconocer el círculo y el triángulo. El anticuerpo A va a ser específico para el círculo, el anticuerpo B específico para el triángulo. Ahora, si yo tengo estos anticuerpos, pero me enfrento a virus que tienen variaciones, entonces acá el virus 2, por ejemplo, que podríamos ejemplificarlo con la variante sudafricana, donde mantenemos el círculo, pero tenemos ahora un cuadrado y no el triángulo, o el virus 3, que podría ser la variante P1, donde mantenemos el círculo, pero ya no tenemos ni un cuadrado ni un triángulo, tenemos un rectángulo. Podemos ver que el anticuerpo A, que reconoce el círculo, sigue siendo efectivo, ¿cierto?, en reconocer el virus, pero ya acá voy a necesitar un anticuerpo específico para el cuadrado y acá un anticuerpo específico para el rectángulo. Por eso se dice que las variantes pueden tener, reducen la eficacia de los anticuerpos, porque yo me entrené y tenía 2 anticuerpos, pero ahora me enfrento a variantes y solamente uno de los anticuerpos me funciona, y por eso la eficacia se ve reducida, ¿ya? Entonces el anticuerpo A puede seguir protegiendo, pero ya el B no sirve, entonces necesito anticuerpos nuevos. ¿Qué tipos de anticuerpos existen? De los anticuerpos neutralizantes, pues estos pueden ser policlonales, los cuales los vamos a encontrar en el plasma de las personas que se infectaron y en el plasma de las personas que se vacunaron. Ahora es importante que no todos los anticuerpos en el plasma de personas infectadas o vacunadas van a tener la capacidad neutralizante, ¿ya? Van a ser diversos anticuerpos y solamente algunos de ellos van a ser neutralizantes. ¿Ya? Por eso es la controversia entre hacerse estos test rápidos de anticuerpos, donde no necesariamente sabemos a ciencia cierta si los anticuerpos son neutralizantes. Sabemos que tenemos anticuerpos contra el virus, pero no si tienen la capacidad de neutralizar. Están los anticuerpos monoclonales, que pueden ser aislados desde pacientes convalecientes. Entonces yo, de todo este cóctel de anticuerpos, yo selecciono un anticuerpo neutralizante y lo produzco en el laboratorio, ¿ya? Y podemos tener anticuerpos monoclonales uno solo o en modo cóctel, y yo les muestro esto, que son mezclas de anticuerpos monoclonales, porque muchos anticuerpos monoclonales y cócteles de anticuerpos monoclonales tienen aprobación de uso de emergencia. Ya, de hecho, cuando un cóctel de anticuerpos monoclonales estaba en estudio clínico, un presidente de una nación superpoderosa lo usó como terapia, ¿ya? Un ejemplo, no sé si han visto en redes sociales y en las noticias este anticuerpo de las alpacas, por ejemplo, ese es un anticuerpo monoclonal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con las variantes de preocupación y los escapes anticuerpos? Se ha visto que la variante británica tiene un escape bajo, la variante de Brasil un escape moderado, y la variante de Sudáfrica un escape alto. Ahora es sumamente importante destacar que la mayoría de los estudios ha sido realizado en el hemisferio norte, por lo tanto, centrados principalmente en el efecto de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, que son las que más se aplican en el hemisferio norte, ¿ya? También se ha visto anticuerpos monoclonales y en plasma post-infección. ¿Qué sabemos de las variantes y CoronaVac, que es la vacuna que más se ha empleado en el país? Está este trabajo que evaluó plasma de 20 pacientes vacunados con CoronaVac 2 a 3 semanas post segunda dosis, y se ve que la vacuna es menos efectiva, los anticuerpos generados por la vacuna son menos efectivas contra el linaje B1351, que es Sudáfrica, ¿ya? Comparado con la variante del Reino Unido. Pero sí los autores
observan que los títulos de anticuerpos neutralizantes generados por esta vacuna son más bajos que los generados por una infección natural. Existe este otro trabajo que no le he podido seguir la pista. Este es un trabajo que no ha sido revisado por pares, a diferencia de este, donde evalúan el efecto que podría tener el linaje P1 sobre los anticuerpos inducidos por la vacuna de Coronavac. Y ellos ven que, como ustedes pueden ver acá, que el suero de los individuos inmunizados con Coronavac no es capaz de neutralizar la variante P1. Ahora, hay que tener en consideración que esto es una muestra solamente con 8 individuos vacunados, es un N muy bajo, y la muestra la tomaron a los 5 meses post segunda dosis, ¿ya? Y el trabajo no ha sido revisado por pares aún. ¿Ya? Ahora está este otro trabajo que tampoco ha sido revisado por pares, pero que hace una suerte de estudio de la vida real, ya donde ellos ven que el personal de salud vacunado con Coronavac, una dosis de la vacuna mostró eficacia de cerca de un 50% contra la infección sintomática, ¿ya? Y ellos, en un momento en que la circulación de P1 era un 75%, ¿ya? Entonces acá viene nuevamente lo que yo les comentaba, de que mucha gente en Manaos se tuvo infección durante la primera ola. Por lo tanto, y esto es una cosa que se ha discutido, de que gente con infección previa podría recibir una dosis y eso genera un aumento en la respuesta inmune. Ya, pero esto es un dato bastante adelantador que se suma al estudio de vía real hecho en Chile, que fue reportado hace poco por el Ministerio de Salud, donde se ve que al día 14 después de la segunda dosis, la vacuna previene un 67% del COVID sintomático, un 85% de la hospitalización, un 89% del ingreso a UCI, el 80% la muerte, y con una dosis evidentemente los porcentajes bajan mucho. Lo que no sabemos aún es cuál es o será el impacto de las variantes en estas cifras, y esto es una cosa que yo siempre trato de recalcar en las redes sociales, de que la vigilancia genómica es lo primero que se debe hacer. Y una vez que se identifican variantes, como por ejemplo este nuevo linaje C37, que sabemos que circula mucho en el país, tenemos que darle la bajada de esa información a la clínica, ¿ya? Ver cuál es el impacto que tienen estas variantes identificadas en el país en el curso de la pandemia, ¿ya? Recordarle que ninguna de las vacunas previene la infección y la transmisión del virus, así que aunque estén vacunados, no tienen que olvidar usar mascarilla, lavarse las manos, respetar el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, porque cuidarnos es una tarea de todos, y la vacuna está probado que no es suficiente para contener al virus. Eso, muchas gracias por su atención, y voy a estar contento de poder responder a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Ricardo Soto. Tenemos muchísimos comentarios, todos de agradecimiento por muy buena la charla, excelentes los contenidos, y tenemos hartas consultas. Vamos de lo más general a lo más particular. Paulina nos pregunta si es lo mismo, que lo hemos escuchado nosotros en los medios de comunicación y posiblemente que no, si es lo mismo variante que cepa. Ya. La cepa no se usa mucho en virología. La cepa se usa, es un concepto cuando hay como un cambio fenotípico mayor, como por ejemplo en las bacterias, una cepa resistente a antibióticos. Ya, o sea, tenemos una Escherichia coli que es sensible a la penicilina, y tenemos una cepa Escherichia coli que es resistente a los antibióticos. En los virus no se usa mucho cepa. Es bien controversial, pero lo más adecuado, o sea, en el SARS-CoV-2 se está usando mucho el término linaje, que permite ir mirando, estableciendo límites en el tiempo y mirando cuando aparece un nuevo linaje y de dónde viene. Y ahí, como yo les decía, el término variante, que es más relacionado con la salud pública, una variante de preocupación, de interés, etc. Perfecto. María José Galoto nos preguntaba con anterioridad si existe la variante chilena. De acuerdo a lo expuesto por usted, ¿sería esta C37? ¿Sería la variante andina? No, pues acá vamos a tener el mismo problema que el pisco, porque
no está claro si se originó en Perú o en Chile, ¿ya? Que son dos países que no tenían una buena tasa de vigilancia genómica y había una alta tasa de circulación del virus, ¿ya? Por eso se le ha denominado la variante andina. Pero no se sabe aún, no ha sido descrito como su origen en Chile o su origen en Perú. Todavía no está claro. Perfecto. Por las múltiples variantes, ¿se debería optar por la inmunidad de rebaño? Nos preguntan también. Es que el término de inmunidad de rebaño es bastante complejo, ¿ya? O sea, la inmunidad de rebaño no se alcanza con un 70-80% de la población vacunada, se alcanza con un 70 u 80%, creo que 60% se ha establecido para SARS-CoV-2, de población inmune, ¿ya? Entonces aquí entran en juego las eficacias de las vacunas, porque, por ejemplo, en el caso de la CoronaVac, lo que se ha visto es que la vacuna es súper buena, al igual que el resto, previniendo el desarrollo fatal, ¿ya? El desarrollo de enfermedad grave. Pero una persona vacunada se puede infectar y puede transmitir, ¿ya? Porque finalmente cuando la inmunidad de rebaño lo que busca es que las personas vacunadas e inmunes protejan a ese pequeño porcentaje que no está inmunizado, ¿ya? Entonces la persona vacunada actúa como una barrera. Pero si tenemos personas inmunizadas que van a poder seguir transmitiendo el virus, es difícil que se alcance la inmunidad de rebaño. Por eso se cambió al término inmunidad de protección, finalmente. Tenemos otra pregunta que es más específica, de Ariel. Dice, mi pregunta es la siguiente. Si quiero hacer un estudio sobre variantes genéticas del SARS-CoV-2, ¿es necesario realizar la secuenciación de todo el genoma viral o me puedo enfocar solo en secuenciar el gen que codifica la proteína Spike? Ya, es una pregunta bien interesante porque, eh, como yo les decía al inicio de la charla, la Spike es como la estrella del virus donde están todos los enfoques, pero todas las variantes que se han descrito, las mutaciones de Spike nunca están solas, siempre están acompañadas de otras mutaciones, ¿ya? Y el tema es que nadie se ha detenido a mirar cuál es el impacto que podría tener en las mutaciones. Por ejemplo, se han visto mutaciones en la polimerasa, esta enzima que hace las copias del RNA viral. Entonces nadie ha ido a mirar, por ejemplo, si esos cambios en la polimerasa, o al menos que yo conozca, probablemente alguien ya lo hizo, hace que la polimerización sea más eficiente, o sea, no sé, y eso facilita también la multiplicación del virus. Yo creo que sí, depende de la pregunta, ¿ya? Si yo les quiero identificar variantes en Spike porque mi interés es ver si aparece una variante que pueda ser resistente a los anticuerpos, uno podría centrarse solamente en Spike y luego, si encuentra mutaciones, secuenciar todo, solamente en esas muestras. Podría ser una alternativa, que es un poco lo que se está haciendo ahora con esta PCR que yo les decía, que son PCRs múltiples donde uno puede detectar mutaciones específicas. Por ejemplo, la N501Y o la E484K o la K417N, por ejemplo. Y ahí uno puede ir por descarte. Entonces, si encuentra esas mutaciones, secuencia todo el genoma, y si no las encuentra, quizás no valga la pena. O quizás sí, porque finalmente C37 no tenía ni N501Y, no tenía E484K, pero tenía otras. Entonces, yo creo que sí se puede secuenciar el genoma completo. Ahora perdón, no quiero dar la lata, pero hay indicaciones, ¿ya? Por ejemplo, secuenciar pacientes en UCI, ¿ya? O secuenciar brotes asociados, o sea, un aumento en la incidencia, qué sé yo, en Recoleta. Ya hay un aumento en la incidencia de los casos, entonces ir a secuenciar para ver si ese aumento, porque finalmente son esos cambios en la epidemiología los que hacen sospechar de que el virus podría tener algún tipo de cambio. ¿Ya? Súper. Sandra, Tenemos, ¿tiene algunas preguntas? Eso. sí, tenemos otra pregunta bastante específica.
Preguntan si hay algún estudio de variación del contagio o efecto del virus sobre los diferentes haplogrupos del cromosoma Y humano, el ADN Y o ADN Y. Uf, no tengo idea. Demasiado específica, no sé. En algún momento, en el inicio de la pandemia, salió un estudio que asociaba la capacidad de infectarse con grupos sanguíneos, me acuerdo, pero no sé si han habido, no, yo no he visto, no es un poco la literatura que he seguido, probablemente hay y yo lo desconozco, o sea, de hecho, entre 2020 y 2021, la cantidad de artículos científicos publicados en temas de COVID-19 y SARS-CoV-2 ha sido explosivo, así que de seguro se sabe, pero yo no lo sé. Ya, pero tenemos otra pregunta. Jaime pregunta si las vacunas no previenen el contagio o al parecer no alcanzan. ¿Qué significa el porcentaje de efectividad de cada vacuna y qué importancia tiene eso? Ya, por ejemplo, sí, es una buena pregunta, porque de repente se habla de eficacia del 80% y eso no significa que de 100 personas, 20 se van a morir, por ejemplo. ¿Ya? El virus tiene una tasa, y eso está demostrado, no sé, una tasa de letalidad, no me acuerdo de memoria los porcentajes, pero del 100%, que creo que es un 5% o un 20% que requiere hospitalización, y de ese 20%, un 5% se puede morir. ¿Ya? Entonces el porcentaje de letalidad es bajo. Y ahora, la eficacia de la vacuna significa que de ese pequeño porcentaje, un 80% no se va a morir. Entonces si tenías un 1% de tasa de letalidad, por ejemplo, eso te baja un 0, tanto por ciento. ¿Ya? Eso es un poco lo que significa. Y eso se aplica para cada uno de los conceptos. Si un porcentaje X, sin protección, un porcentaje X se iba a hospitalización, y la vacuna previene en un 67%, se calcula sobre ese pequeño porcentaje, sobre ese número finalmente. No sé si me explico. Sí, Espero que... muchísimas gracias, doctor Ricardo Sotorrifo, egresado de nuestra universidad. Muchísimas gracias por tenerlo acá. Agradecemos su presencia. Hemos recibido muchísimos buenos comentarios por el chat sobre la charla y les comentamos que esta presentación va a ser subida a las redes sociales de la universidad y va a estar en YouTube tal como estaban las anteriores organizadas por Campus Seguro. Agradecemos a todos su presencia y les recordamos que en 2 semanas más vamos a volver a realizar un nuevo webinar. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y muchas gracias a todos por su presencia. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.